Bien, sean bienvenidos a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, en esta ocasión haciendo una nueva entrega del comentario de la Parshat de la semana, pero esta vez o en esta serie desde el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la Parshat que vamos a comentar lleva por título Hayé Sará. Eh, Obviamente, como he comentado anteriormente, no estoy siguiendo, o mejor dicho, no estoy al día con la Parashat que se va estudiando dentro de la tradición judía y por ende también dentro de la tradición judío-mesiánica, donde ahora se está estudiando es la Parashat Vayeshev, que tiene que ver con la historia de Joseph o de José. Eh, Sin embargo, bueno, trataré pues en la medida que el cielo me permita tener tiempo, poder ir a estar al día eh, con esta temática. Muy bien, en esta oportunidad quiero comentar la Parshat basado en la primera epístola de el apóstol Pedro, o Kepa, ¿ok? Kepa. eh, que es el término arameo para piedra, ¿no? Y quiero fundamentarme en el capítulo 3 sobre las instrucciones para las mujeres, porque el apóstol Pedro toma a Sara como referencia, como modelo de esposa, ¿no? Para los respectivos maridos. Y quería comentar que la Parshat que lleva por título Hayé Sara es porque precisamente la Parshiyat con que inicia el Pasuk o el capítulo 23 Pasuk número uno, dice así Hayé Sara, que traduce y vivió Sara. ¿Okay? Entonces, la epístola entonces que inicia en el capítulo 3 habla de por ejemplo, del adorno o del atavío de las mujeres, que no debe ser la del exterior, con encrespamiento del cabello, con el atavío o el adornarse de oro, ni en compostura de ropas, es decir, en el uso de ropas lujosas, que en aquel entonces era el púrpura en la cultura grecorromana, ¿no? Sino que la mujer debe procurar el adorno del corazón que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban o adornaban en el tiempo antiguo aquellas piadosas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y que Pa coloca como ejemplo a Sara, como Sara que obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual ustedes sois hechas hijas, haciendo bien, y si no sois espantadas de ningún pavor. Muy bien. ¿Cuál es la temática o cuál es el contexto de por qué el apóstol Pedro toma como referencia a Sara como modelo de una mujer sujeta, en este caso a su marido? Bueno, para, para poder entender esto necesitamos obviamente comprender el contexto de Sara y el contexto del autor o del agiógrafo de la epístola a Pedro, que en la tradición eclesiástica se le atribuye al apóstol Pedro este documento. Bueno, muy bien. Vamos a ver el contexto del capítulo 3. Lo siguiente, dice lo siguiente. Y ustedes lo mismo, o vosotras lo mismo, esposas o mujeres, estén sujetas a sus maridos. Ya vamos a ver de qué sujeción estamos hablando. ¿Cuál es el contexto aquí de la sujeción? Noten, estén sujetas a sus maridos para que
si él de alguna manera rechaza creer en el Evangelio, pueda ser ganado para Cristo, es decir, para el Mesías, sin recurrir a las palabras al ver vuestro comportamiento puro y reverente. Es decir, según los versículos 1 al 2, la problemática o el contexto tiene que ver con mujeres de que han mujeres ya sea de la cultura judía, de la etnia judía o de la cultura greco-romana de aquel entonces del siglo I o a finales del siglo I cuando esta epístola se escribe. Eh, la idea, o quiero decir la segunda mitad del siglo I, cuando la epístola se escribe, el contexto está hablando de mujeres que se han casado y por ende han recibido el Evangelio, pero los maridos en ese contexto rechazan creer en el Evangelio. Y esto por ende, debido al contexto cultural, eso, eso en la mayoría de los casos generaba, digamos, diferencias domésticas, discusiones domésticas entre la pareja, debido a la aceptación de la fe en el Mesías. Entonces, las mujeres, algunas mujeres incurrían a sermonear a sus maridos o a entrar en conflicto o en debate con sus maridos, y esto pues, esto generaba mayor animosidad, es decir, mayor aversión en el ánimo de los maridos para aceptar el Evangelio. Este es el contexto. Por ende, citando aquí al comentario de Barclay sobre el Nuevo Testamento, en este caso sobre la epístola a Pedro, ustedes pueden consultar el tomo número 14 que comenta la epístola de Santiago y las epístolas de Pedro. Tomando en cuenta el comentario de Barclay, el volumen número 14, ustedes pueden directamente por Google colocar William Barclay, se escribe Barclay con Y al final, William Barclay, así se escribe, pero se pronuncia Barclay. Puede en Google buscar este comentario. Me gusta, tengo preferencia por este comentario porque como yo sigo un método, yo soy respetuoso del método bíblico, trato de ser lo más objetivo posible porque siempre toda interpretación en gran parte subjetiva, pero respeto el método de la Reforma Protestante, sigo el principio de la Reforma Protestante de el método histórico gramatical, es decir, que a la hora de analizar un documento de la escritura, es pertinente comprender cuál es la situación histórica, o sea, cuál es el contexto cultural, cuál es la situación, cuál es la problemática que da origen al documento. Para mí esto es lo más importante que analizar la gramática misma, porque de nada me vale a mí conocer idiomas bíblicos, conocer el griego y familiarizarme con la gramática del idioma griego si yo no conozco cuál es el contexto, cuál es la situación, ¿ok? ¿Cuál es la problemática? Entonces, me gusta el comentario de Barclay porque Barclay eh, te brinda un acercamiento de los textos a su contexto histórico. Por ejemplo, el comentario de Barclay comenta lo siguiente. En cualquier esfera, comentando este pasaje, comenta en cualquier esfera de las civilizaciones antiguas, es decir, tanto judía como romana, incluso griega, ¿ok? Es decir,
el mundo que produjo la Biblia, el mundo que produjo los documentos, que en este caso estamos analizando a Pedro, que es un documento que pertenece al corpus neotestamentario, es vital y es de mucha importancia comprender el mundo que dio origen a este documento. ¿Ok? Porque estos mensajes o estas sentencias o estos discursos que encontramos en esta epístola obedece a una situación particular que el autor y el auditorio del auditor estaba viviendo. ¿Ok? Entonces, yo sigo ese método de interpretación, trato de ser objetivo, ¿ok? En seguir este método de acercamiento al texto bíblico. Entonces, William Barclay comenta lo siguiente: en cualquier esfera de las civilizaciones antiguas, la mujer no tenía derechos. Es importante entender esto. Por ejemplo, bajo la ley judía, bajo la halajá judía, una mujer era una propiedad, era una cosa, ¿ok? Propiedad de su marido. Exactamente lo mismo que las ovejas o las cabras. Es decir, que la mujer dentro del contexto judío tiene el mismo estatus de un animal, de un ganado, es decir, es una propiedad, porque se practicaba la dote, ¿ok? La dote es la adquisición de una propiedad, se compraba a una mujer por esposa en aquella época, ¿no? Y sin embargo, todavía eso se mantiene en ciertos contextos culturales, la dote. En ciertos contextos culturales, ¿ok? Se mantiene esa práctica. Por ejemplo, en el Islam eso todavía está, por así decirlo. En las sectas más ortodoxas del Islam eso se conserva, eso se mantiene hasta el día de hoy. Incluso en algunas culturas indígenas esto se practica. Entonces, de ninguna manera podía dejarle, aunque él sí se podía divorciar cuando quisiera. El que una mujer cambiara de religión sin que lo hiciera su marido era inconcebible. Esto es importante. Dentro de la tradición judía, quien tomaba la iniciativa de repudiar a su pareja era el hombre, no la mujer. La mujer no estaba autorizada, de acuerdo a la halajá judía, no estaba autorizado a repudiar a su marido, a menos que el marido tomara la iniciativa de repudiar a su mujer. ¿Ok? Ese era más o menos el contexto dentro de la cultura judía o dentro de la fe judía, dentro del judaísmo, por así decirlo. Por otro lado, si la mujer casada con un judío, obviamente debía aceptar la fe judía. Si la mujer elegía aceptar una fe en la cual el marido no consiente, eso podía ganar, obviamente, el repudio del marido. ¿Ok? Y, y eso pues no era común, no era correcto de que la mujer aceptara una fe contraria a la del marido. Obviamente, un judío de buenas a primeras no va a reconocer la mesianidad de Jesús de Nazaret y por ende esto podía generar conflicto dentro de la pareja. Lo mismo en la civilización griega, comenta Barclay, el deber de una mujer era no salir de casa y ser obediente al marido en todo. ¿Ok? Era propio de una buena mujer el ver, oír y preguntar lo menos posible. Por eso Pablo en Corintio escribe, bueno, en realidad la crítica textual en los avances de los estudios de los manuscritos, aquel precepto que se le adjudica a Pablo, pero según los académicos y según los que trabajan con la crítica textual, al parecer el texto es una interpolación que no procede de Pablo, pero bueno, que dice que no permito a la mujer hablar en la congregación. Bueno, esto es un ambiente helénico, ¿ok? Esa alajá pertenece al entorno helénico. Dice acá que una buena mujer, el ver, oír y preguntar
lo menos posible era propio de una buena mujer, era una costumbre de una buena mujer. No tenía ninguna clase de existencia independiente ni de inteligencia que le fueran propias, y el marido se podía divorciar de ella cuando quisiera con solo devolver la dote. ¿Ok? Esto era dentro de la civilización griega. Bajo la ley romana, la mujer no tenía derechos. Ante la ley, comenta Barclay, ante la ley siempre era menor de edad. Es decir, que la mujer, cuando vivía con su padre, estaba bajo la patria potestad, ¿ok? Potestas, es decir, bajo la autoridad paterna, que le confería el padre poder hasta de vida o muerte cuando se casaba. O sea, ella estaba sujeta a su padre hasta que ella lograra casarse, a la edad que fuese. Pasaba a estar en la misma situación con su marido, totalmente sometida y a merced de él. Según Catón el Censor, un romano típico de la vieja usanza, escribió: si pillas a tu mujer en un acto de infidelidad, puedes matarla impunemente sin sentencia judicial. Eso la ley, pues, parece que amparaba esta práctica. A las matronas romanas se les prohibía beber vino, y Egnatius mató a la suya de la paliza que le dio cuando la encontró haciéndolo. Sulpicius Gallus despidió a su mujer por aparecer una vez en la calle sin velo. Era costumbre en la antigua Roma que la mujer casada llevara su respectivo velo. Este es un tema que en Primera de Corintios se discute. Está hablando de este contexto, fíjense. Miren lo importante de conocer el mundo de la Biblia, porque si no, pues podemos podemos correr el riesgo de interpretar la escritura de manera subjetiva, ¿ok? Y no de una manera objetiva. Entonces, Antistius Vetus se divorció de la suya porque la vio hablando amigablemente con una liberta en público. Imagínense. Publius Sempronius o Sophus se divorció de su mujer porque fue una vez a las competencias deportivas. O sea, se fue al estadio sola, sin el consentimiento del marido o sin pedir permiso al marido. Es decir, la actitud general de las civilizaciones antiguas era que ninguna mujer se podía permitir hacer ninguna actividad de manera independiente. Por lo tanto, entendiendo este contexto, lo que Pedro está demandando es que la mujer que ha elegido seguir las huellas del Mesías, es decir, seguir las pisadas de la émuna o de la fidelidad hacia el Mesías, no era necesario entrar en controversia con el marido, sencillamente permanecer sujeta en cuanto a fe se refiere, que esto es lo que Pedro está tratando, no está hablando de las tareas domésticas o de las funciones domésticas, no está hablando de ese tipo de sujeción. La sujeción al marido tiene que ver en el contexto con la recepción del evangelio, que en este caso el marido no cree, rechaza, por tanto, la fe en el Mesías, ¿ok? Y que la mujer ha recibido de todo corazón, pero esto significaría un conflicto doméstico. Y si acaso hasta la persecución misma o hasta la muerte misma, en algunos casos, ¿no? O sea, la mujer estaba corriendo un enorme riesgo. Y por lo tanto es la recomendación de que bajo esa situación, que la mujer permanezca sujeta al marido, ¿ok? Sin necesidad de entrar en controversia con el marido, no sermonearlo, no evangelizarlo dándole estudios bíblicos, no era esa la forma, no. Lo que recomienda Kefas es que al ver su comportamiento puro y respetuoso, de esa manera el marido puede ser persuadido a creer el evangelio sin predicarle o sin citarle siquiera
un versículo de las Sagradas Escrituras. Vaya desafío, ¿ok? Vaya desafío evangelístico. Esto es lo que Pedro está planteando, ¿ok? Por tanto, esto es lo que Pedro plantea, que la mujer gane a su marido por su conducta, no con sermoneos, no con puras palabritas bonitas, no con sermoneos, no citándole textos bíblicos, no persuadiendo a su marido respecto a no. Permanezca sujeta al marido, no entre en conflicto, no entre en controversia con el marido. Manténgase sujeto, ¿ok? Manténgase sujeto al marido, pero gánelo con su conducta, ¿ok? Con su espíritu afable y apacible, ¿ok? Con su actitud o su conducta sumisa o sujeta, respetuosa y pura, casta. Por eso entonces insiste que vuestro verdadero encanto o adorno no dependa de cosas externas, como los peinados complicados o las joyas o los vestidos lujosos. Note el adjetivo que acompaña aquí al, 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 eh, a la palabra peinados. Noten, no está diciendo Pedro que la mujer no se peine. Lo que está diciendo, está hablando es de peinados complicados. ¿Ok? Está hablando de la cultura greco-romana, específicamente romana. Peinados complicados, o joyas, o vestidos lujosos, que en ese entonces uno de los vestidos más lujosos era el uso del púrpura. ¿Ok? Eh, es decir, en aquella cultura, las mujeres en casa, pues bueno, voy a citar a Barclay, donde puede explicar en sus palabras el contexto de este versículo, de esta advertencia que hace el apóstol Pedro, ¿no? Sino que el adorno o el atavío sea el interior del corazón, que es la gracia perenne de un carácter amable y apacible, es decir, tranquila, una mujer que no entra en controversias, ni en discusión, ni en peleas con el esposo por motivos de fe. O sea, que la mujer debe permanecer en un espíritu tranquilo, apacible, amable, respetuoso, puro, ¿ok? Sujeto a su marido en respecto al tema, ¿no? Que con esta conducta puede ser ganado y que de paso, según Pedro, esta conducta agrada a Dios. Esta conducta es la que Dios aprecia en, en la mujer, de fe, en este caso, en una mujer que ha recibido la fe en el Mesías. Ahora bien, vamos a explicar este tema del atavío, según el contexto. Bueno, Barclay comenta lo siguiente. Ya hemos visto que en el mundo antiguo las mujeres no tomaban ninguna parte en la vida social, ¿ok? Ni en la judía, ¿ok? Ni en la romana, ni en la griega. Es decir, no se dedicaban a nada. Razón por la cual, ¿ok? Razón por la cual se comentaba a veces que se les tenía que permitir el interés en vestidos y cosméticos. Es decir, en virtud de que la mujer no podía tener vida social, por así decirlo, o participación social activa, entonces los maridos las consentía, digamos, las consentía satisfaciendo la vanidad típica de la vanidad femenina, que es propio, ¿no? De la naturaleza femenina. Es decir, en los vestidos y en los cosméticos. Catón, por ejemplo, el censor insistía en la sencillez. O sea, que la mujer de casa, la mujer casada, debe mantenerse al margen de la vanidad, ¿no? En cambio, Luso Valerio le riposta diciendo o le contesta diciendo, ¿por qué tienen los maridos que negarles a sus mujeres los adornos y la ropa? Ellas no pueden tener cargos públicos, ni religiosos, ni siquiera ganar premios. No se pueden ocupar en nada.
¿qué van a hacer si no dedicar su tiempo a los ornamentos y los vestidos? Entonces, algunos maridos, para complacer a sus esposas, entonces, pues, les llenaba de este tipo de cosas, de vestidos y en este caso, de cosméticos. Bueno, la mujer de fe, la mujer de fe, mm, según la recomendación de Pedro, según el contexto, pues no debe procurar o afanarse en lucir espléndida para su marido, ¿ok? No está diciendo que no lo haga, no está diciendo que no lo haga, sino que no es lo más importante. Lo más importante es el adorno interno, lo externo, es decir, no debe afanarse de que el adorno externo sea lo más importante que el interno, sino que al contrario, lo más importante es el interno que lo externo, porque obviamente Pedro está interesado es que el marido que tiene prejuicios y tiene adversión hacia el evangelio pueda ser ganado por la conducta femenina, ¿ok? Por la conducta pura y casta y modesta de la mujer, ¿ok? Mostrando un espíritu tranquilo y un espíritu amable. De esto se trata. Y dice entonces el apóstol Pedro que así era como se ataviaban o se adornaban las santas mujeres de antaño que colocaban su esperanza en Dios, manteniéndose bajo la autoridad de su marido. Y así era como Sara obedecía a su marido Abraham, al que llamaba su Señor. Bueno, cuando uno lee el Tanaj, uno lee la Biblia hebrea o la Torá, no hay, digamos, referencias de manera tasa, de manera, digamos, muy evidente, donde podamos percibir eso, al todo lo contrario. Según el capítulo 16 del libro de Génesis, es Sara la que le propone a Abraham que tome por mujer a Agar para concebir de ella descendencia. ¿Ok? Es Sara la que toma la iniciativa. Es Sara la que le propone a Abraham, ¿ok? Parece ser que Sara no era muy sujeta, que digamos, según los relatos, porque Sara más bien le proponía a Abraham que expulsara a Agar estando embarazada. Imagínense ustedes, ¿no? Tremenda, vaya que espíritu tan, tan gentil, ¿no? Tan amable de parte de Sara. O sea, una medida muy drástica. Aparte también le ordena a Abraham o les exige a Abraham que una vez ya Ismael crecido, que expulse tanto a Agar como a Ismael, que los corra, porque estos no van, Ismael no va a heredar lo que le pertenece a Isaac. Y el Eterno tiene que intervenir incluso, según el relato de la Torá, diciéndole a Abraham, mira, escucha a tu mujer, que Sara es la que tiene en este caso, la razón. Así que no tenemos referencias en la Torá donde vemos esta obediencia o esta sumisión de parte de Sara. Sin embargo, sin embargo, quiero citar aquí un midrash de la tradición judía llamado el Midrash Tanjumá, precisamente que está comentando la Parashat Hayé Sará en el capítulo 29, folio A, que dice lo siguiente: la esposa de Abraham lo honró. Es decir, Sara honraba a su esposo, según comenta aquí el Midrash, y lo llamó Señor, porque está escrito que Sara dijo, mi Señor es viejo. O sea, lo llamó en realidad Adoní en hebreo. Adoní quiere decir mi Señor, pero fíjate, lo está llamando viejo por el hecho de que Sara estaba escuchando la conversación entre Hashem, entre el Eterno, entre Hakadosh Barujú y Abraham, diciéndole que Abraham a la vuelta de un año tendría un hijo, y Sara se rió. O sea,
¿cómo vamos a tener un hijo si mi señor es viejo y además yo estoy ya fuera de las costumbres de las mujeres, ¿no? Es decir, hubo una respuesta incrédula ante el oráculo o ante la predicción de Akadosh Baruj Hu, que se presentó allí de forma antropomórfica delante de Abraham. Vaya interesante relato allí, ¿no? Entonces, el Midrash comenta de que esto se toma de que en realidad Sara honraba a su señor llamándole Adoní, ¿ok? Mi señor, de una forma respetuosa, ¿no? Pero a la inversa, también Dios le ordenó a Abraham que honrara a su esposa llamándole Sará, que significa princesa, porque ese es el significado de su nombre hebreo, Sará, ¿ok? Significa princesa. Dicho sea de paso, Sara no es un nombre como tal, sino era un título que pertenece a a las sacerdotisas de la religión mesopotámica. Es decir, Sara era un título de mujer de una Kedeshá, de una sacerdotisa en mesopotámica, que era que una vez que una sacerdotisa mesopotámica prestara sus servicios en el culto de alguna deidad mesopotámica, es decir, particularmente de Babilonia, y de hecho de allí viene Abraham. Abraham no era judío, Abraham era de Babilonia. O sea, se forjó en la cultura, aunque era un semita, descendiente de Eber, por eso era hebreo, porque los hebreos eran los hijos de Eber, uno de los descendientes de Shem. Sin embargo, debido al entorno cultural, Sara, eh, al llevar este nombre o este título, mejor dicho, significa que ella era una sacerdotisa del culto mesopotámico. Y las mujeres que eran sacerdotisas en el culto mesopotámico se le denominaba así, porque Sará es el género femenino de Sar, que significa jefe y significa líder y significa príncipe. Y también era un término técnico para los sacerdotes, es decir, para los sacerdotes de la religión. Por tanto, Sara pudiera, debido a su origen, a su entorno, hay estudios que conectan esta idea de que Sara pudo haber sido una sacerdotisa consagrada, dicho sea de paso, estas sacerdotisas eran entrenadas en la política, en el arte de la guerra, ¿ok? Y en todos los estudios de la alta alcurnia. Es decir, porque estas sacerdotisas, dicho sea de paso, eh, prestaban servicios a príncipes y a reyes que, pues, para, digamos, una de las formas de brindar hospitalidad era brindando, digamos, acostándose, pues, con los huéspedes, ¿ok? Algunas sacerdotisas tenían este tipo de oficio, tenían este tipo de oficio para dar hospitalidad a personas de alto estatus. Y para poder interactuar con personas de alto estatus, pues tiene que tener un tema de conversación de esa categoría. Por eso estas sacerdotisas eran entrenadas en esa área. Por lo tanto, Sara no era una mujer humilde, era una mujer de alta alcurnia y de por ende a Abraham, que también es un título, por ejemplo, Abram, que era su primer nombre o primer título, Ab significa padre, pero también significa jefe. Ab significa tanto padre, pero también significa jefe, o sea, alguien de posición. Y Ram significa exaltado, excelso, ¿ok? Padre excelso o jefe exaltado, es decir,
Estamos hablando, si ustedes se dan cuenta, Abraham interactuaba era con reyes, no interactuaba con, no, voy a interactuar con el siervo aquel o con, no, no, no. Abraham era un hombre adinerado, es decir, un hombre empoderado. La Torá describe a Abraham como un hombre cabet, un hombre pesado en oro, en plata, en ganado, y que de hecho interactuaba con los reyes, interactuaba con Abimelech, interactuaba con el faraón, o sea, era un hombre de alto estatus. De hecho, cuando, cuando Faraón le entrega a Agar como sierva, Agar en realidad era hija del faraón, según la tradición judía. Entonces, esto es interesante, esto es interesante anotar y generalmente estas mujeres tenían cierta independencia, o mejor dicho, gozaban de independencia. Estas mujeres de alto estatus no estaban sujetas a sus esposos, eran mujeres de estatus. Culturalmente, estas mujeres de estatus que habían prestado servicio a las deidades tenían independencia, pero por eso la escritura resalta el ejemplo de Sara, que a pesar de su estatus, era sujeta a Abraham en temas de emuná, en el tema de la fe. Por eso entonces aquí la Torá relata el hecho de que Sara llamaba a Abraham Adoní, mi señor, en contexto de la fe, en el contexto de fe es lo que está hablando. Ese es el tipo de sujeción de lo cual en este caso la escritura está hablando de parte de la mujer para con su marido. Entonces, a pesar de, de las iniciativas que vemos en la Torá que toma Sara en algunas decisiones, y muy drásticas, por cierto, tanto así que el Eterno respalda las decisiones, en algunas, no todas, obviamente, en algunas decisiones de Sara. Sin embargo, era una mujer que se sujetó a Abraham en el contexto de la fe. ¿Ok? En el contexto de la fe permaneció sujeta y esto es lo que precisamente Kefas está aquí, en este caso, resaltando. ¿Ok? Eh, y por ende que cuando se trate, y esta es la enseñanza o la lección que aprendemos de la epístola de Pedro, que las mujeres que quieran ganar a sus maridos incrédulos al Mesías, no deben insistir en persuadirlos con sermonearlos y forzarlos, no, gánelo con su conducta. Y más que en ese entorno, estaba en un entorno de persecución y de oposición, era mucho más digamos, mucho más adverso, mucho más violento la adversión al Evangelio. Sin embargo, podemos aprender ese principio. La mujer de fe que realmente exhibe fidelidad al nombre del Mesías, eh, debe exhibir su fidelidad con su conducta, ¿ok? Una conducta amable, con una conducta pacífica, tranquila, respetuosa, pura, casta, sujeta en contextos de fe, sujeta al marido, intentándolo ganar, no con palabras, no con sermoneos, sino con una compostura, con una conducta reverente y con una conducta casta. Y mientras lo haga así, está imitando a aquellas santas mujeres de los tiempos antiguos que esperaban en Dios, estando sujeta a su marido, como lo hacía Sara, que llamaba a Abraham Adoní, lo llamaba mi señor, de la cual ustedes son hechas hijas cuando hacen el bien. ¿Ok? Hacen el bien, es decir, según la recomendación del apóstol. Y así no incurran en el temor o en el miedo debido a las consecuencias que una conducta no sujeta pudiera desencadenar en la vida de estas mujeres. Así que mis queridos, espero que con este comentario pueda ser
de edificación en su caminar diario con el Señor, hasta que Akadosh Baruj Hu, el Santo bendito es, decida traer al Mesías y que sea pronto y en nuestros días, y digamos, amén.